Vamos a hacer el repaso y hemos hecho de frente incas. Entonces, hoy vamos a hacer el repaso, ¿correcto? Hemos preparado un material especial. Aquí quiero verte que tú trabajes, ¿ya? Tú ya conoces, tú has leído, has visto el tema. Entonces, aquí tú tienes que aportar. La clase tiene que ser así, en la cual yo doy algunas pautas y tú las complementas, las aportas, para que también esto sea más enriquecedor. Y al final de cuentas, tú también aprendes en este contexto que vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces, empezamos. Ya. Ya. Vamos a empezar con este tema llamado comunidad primitiva en los Andes. ¿Me escuchan? ¿Es así? A ver, ¿me escuchan bien? Doris, María, Vanessa. ¿Correcto? ¿Me escuchas? Crisel y demás. Contesten, por favor. Sí. Muy bien. Profesor. Ya, muy bien, Doris. Muy bien. Excelente. Ya, muy bien. Entonces, mira, vamos a ver la comunidad primitiva en los Andes. Recuerda que la comunidad primitiva es el primer modo de producción, que también se... Ahora, la comunidad primitiva en los Andes Sí, va a tener profesor. características, allá, va a tener características particulares distintas a la comunidad primitiva en el mundo. Pero es la etapa más larga de la historia de nuestro país. Características, aquí no hay clases sociales, aquí prácticamente no hay Estado, aquí no va a haber la explotación de un sector social sobre otro. ¿Es así? Bueno, el modo de vida era, era nómade principalmente. La economía que va a practicar el hombre en la economía primitiva. A ver, ¿qué tipo de economía practica el hombre en la economía primitiva? Hey niños, ¿qué actividades económicas realiza el hombre en esta etapa? 12.000, 15.000 años atrás. Niños, a ver, ¿quieres que vaya así a tu lugar y desamaqué, mi estimado? No puedes. A ver, aporta. La recolección, muy bien, Marico. Aparte de la recolección, ¿qué actividad? La caza y la pesca. Economía de subsistencia. Es decir, aquí no hay una producción económica que va a generar un plus producto. Todo lo que se generaba se consumía al instante. Claro, muy bien, Michael. Gracias, mi estimado. Ahora, hay que entender cómo era el marco geográfico. El marco geográfico. Bueno, la comunidad primitiva en el Perú se dio hace 15.000 años atrás, en plena glaciación de Wisconsin. Pero en el Perú, en los Andes, no se llevaba a cabo la glaciación de Wisconsin, que es americana. La glaciación aquí en el Perú era la glaciación de Lauricoche. Y pregunta, ¿qué es una glaciación? ¿Qué es una glaciación, jovencitos? Es tan rápido, tan frágil es tu memoria. Tú lo has visto esto con otro profe. ¿Eh? ¿Qué es una glaciación? Cuando los casquetes polares, las nieves cubrían gran parte del territorio y cubrían valles y demás. Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo para que tengas una idea. El cambio del Pleistoceno, pues, el Pleistoceno. El nieve perpetua, glaciar perpetuo, montaña cubierta de nieve. ¿A cuántos metros de altitud? Bueno, le encuentras a entre 5.000 a 6.000 metros de altitud. ¿Alguna vez has pasado por Ticlo cuando has viajado al centro del país? Ticlo está casi a 5.000, 6.000 metros de altura. Y las cordilleras, las montañas de Ticlo están cubiertas de nieve. Entonces, hoy encontramos nieve a 5.000, 6.000 metros de altura. Pero hace 15.000 años atrás, los casquetes polares, las nieves, cubrían gran parte del terreno. Por ejemplo, ¿conoces Matucana? Que está acá nomás cerca de Chosica, a no más de casi 1 hora y media de viaje. Matucana, 16.000, 15.000 años atrás, estaba cubierta de nieve. Estaba cubierto de nieve. Lo que demuestra que en la etapa del Pleistoceno grandes áreas de cultivo estaban cubiertas de nieve. Existía una megafauna. Aquí tenemos al megaterio, al mastodonte, animales que se han extinguido. ¿Y por qué esta megafauna ya no existe?
solamente lo encontramos en los museos. ¿Qué pasó luego del Pleistoceno? De la era del hielo, de la glaciación. ¿Por qué se extinguieron estos gigantescos animales de hace 15.000 años atrás? Y hoy solamente lo vemos en los museos, sus restos fósiles. ¿Por qué, mi estimado? Ahí. Climático, pues gracias, mi estimada, por responder. Claro, después del Pleistoceno viene el Holoceno, clima cálido, apropiado, variación del clima. Claro, y estos animales, al no adaptarse al cambio climático, perecieron, se extinguieron. ¿Es así? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? El cambio climático. Aquí está la comunidad primitiva. Se divide en paleolítico, superior, mesolítico y neolítico. La comunidad primitiva en el Perú encontramos dos: el periodo lítico, el periodo arcaico inferior y el arcaico superior. Lítico, bueno, lítico le llaman porque va a utilizar la piedra como principal herramienta para generar producción económica. Arcaico inferior, que viene a ser el mesolítico, y el arcaico superior, que vendría a ser el neolítico, por así compararlo con la comunidad primitiva en el mundo. En el periodo lítico, 13.000 a 7.000 años, el hombre utiliza herramientas líticas, clima pleistocénico, es nómade y se agrupa en bandas. Las bandas van a ser el motivo por el cual se agrupan varios grupos humanos con la cual intención de cazar, pescar y recolectar. Acá están las evidencias del periodo lítico. Sí, los arqueólogos en el área andina en el Perú han hecho excavaciones y han encontrado estas evidencias que registran la etapa del periodo lítico. Piquimachay, en Ayacucho, que vendría a ser algo así como los restos más antiguos de la presencia del hombre en el Perú. Aunque aquí hay una controversia. Algunos arqueólogos dicen que los restos, bueno, ¿qué se encontró en Piquimachay para empezar? Restos de piedras de obsidiana que podrían ser utilizadas por el hombre para cazar o pescar. Pero algunos arqueólogos dicen que estas piedras han sido producto de un deslizamiento, un desmoronamiento de la parte superior del techo de la cueva y por lo tanto no han sido fabricadas por el hombre. Está Toquepala en Tacna. ¿Qué se encontró en Toquepala en Tacna? Restos de pinturas rupestres que evidencian el arte, que evidencian la cosmovisión, la forma de interpretar del hombre andino, que se encontró en la Uricocha, en la cueva de la Uricocha, el entierro de varias personas humanas con todo un ajuar funerario. Aquí el hombre tiene la concepción, la creencia mágico-religiosa de la existencia de la vida después de la muerte. Aquí el hombre va a crear la primera imagen de Dios. Creo que te lo dije en una ocasión. En Paiján se encontraron también, digamos, restos de enterramientos humanos antiguos de la región costera. ¿Y qué se encontró en Chivateros? En Chivateros se encontró un taller líptico. ¿Qué quiere decir taller líptico? Que en Chivateros había una cantera de gran cantidad de piedras donde el hombre fabricaba herramientas en serie para luego distribuirlas en su comunidad. ¿Correcto? Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Estás muy calladito por lo que veo. ¿Ha pasado algo malo? ¿Estás asustado? ¿Algo así? ¿El temblor te ha asustado anoche quizás? Quizás, ¿no? Oye, anoche el temblor fue fuerte, ¿no? Mi abuela salió gritando de la calle. Decía, el apocalipsis, juicio final, arrepiéntete, hijo mío, me decía. Terrible. Estuvo casi una hora en la calle, no quería pasar, estaba en alerta. Ya ese rato no pude dormir y me dediqué a hacer otras cosas, a leer hasta las 5 de la mañana, empecé mis labores, hasta el día que no he pegado el sueño. Pues termino aquí y me voy directo al sobre. Hasta aquí, todo correcto, todo ok, jovencitos. ¿Me vas entendiendo, papito lindo, niña linda? Habla, pues, hijo. Ay, chévere. Ya ves, cuando tú respondes, da ganas de seguir. No me respondes, pienso que tú vienes a ser un espiritista, del más aquí hacia el más allá. Y eso no creo que sea así. Aquí tenemos Piquimachay, las herramientas líticas más antiguas, Chivateros,
la cantera lítica y el taller lítico más antiguo. Toquepala, la pintura rupestre más antigua conocida en el Perú, donde en Toquepala se evidencia la técnica. A ver, ¿cómo se llama esta técnica que el hombre andino cazaba a estos animales? Guanacos, mastodontes, megaterios. ¿Qué representaba? La técnica de establecer una especie de un corral humano de 500, 600 personas y poco a poco iban separando de la manada al animal escogido, lo iban cercando y una vez a donde tenía prudencia, distancia, lanzaban los dardos, las flechas y el animal moría por hemorragia. Oye, cazar animales no era cosa fácil, ¿eh? Había que hacer un seguimiento al animal. El hombre tenía que saber dónde dormía, dónde pasaba, dónde recolectaba. Y luego tenía que separar al animal seleccionado de la manada. Y obviamente la cacería es una acción riesgosa, porque el animal no va a decir, ya pues, humano, ven, cázame, obtén mi carne y mi piel. No, el animal ofrece resistencia. Y muchas veces muchas personas de las bandas morían en las cacerías. Era riesgoso, por así decirlo también. Acá, Paiján, los restos humanos más antiguos de la costa, se ha encontrado la pesca con lanceros. ¿Ya? Lauricocha, los restos humanos más antiguos de la sierra, se encontró puntas bifaciales. ¿Por qué le llaman bifaciales? A ver, te voy a explicar con este curso. Le llaman bifaciales porque tiene dos bordes que hacen punzocortante, que servía para cortar piel, para cortar carne y separar la piel de la carne, y la piel utilizarla como elemento para protegerse del frío. ¿Ya? Voy a ir avanzando rápido porque el tema es veloz. Este tema tú ya lo conoces, por eso es repaso mix. Repaso mix, ¿ya? En el arcaico inferior cambia el clima. Se establece el Holoceno. Clima, cabe. El Holoceno es la era geológica que actualmente estamos viviendo, jovencitos, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Clima cálido. El clima se adecua. Los glaciares se retiran. Dejan cubiertos los valles se ensanchan, los ríos también. Esto permite que esta megafauna no se adapte. Ahora, aquí, en el arcaico inferior, surge la agricultura incipiente, más conocida como la horticultura. Creo que te expliqué en una clase, no sé si lograste entender. ¿Diferencias qué es horticultura de agricultura? ¿O es lo mismo, mi estimado? Porque acá, en el arcaico inferior, hace aproximadamente... Claro, hay una diferencia. A ver, te explico. A ver, vamos a ver qué dicen por el chat. Claro, a ver, la horticultura es el cultivo experimental. ¿Cómo surge esto? El hombre, cuando comía los frutos y alimentos, dejaba caer muchas semillas en la arena de los lagos, de los ríos, y a las pocas semanas germinaba. Al germinar, lo va a rodear ello, ¿y qué va a hacer luego el hombre? Va a seleccionar y domesticar semillas. La horticultura es la selección de semillas y el cultivo en lugares húmedos. Un cultivo experimental, por así decirlo. En cambio, profesor, ¿qué es la agricultura? Oye, la agricultura es otra cosa, pues. La agricultura es en la cual el hombre selecciona tierras, barbecha tierras, fertiliza tierras para sembrar, construye canales, acueductos para traer las aguas de los lugares lejanos hacia los valles, hacia las chacras. Eso implica una gran fuerza laboral. Eso es agricultura. ¿Me dejé entender? ¿Me dejé entender? Sí. Exacto. Entonces, aquí en el arcaico inferior, el hombre es horticultor. Es decir, selecciona semillas, hace un cultivo experimental para después llevar a cabo una agricultura mucho más intensificada, mucho más desarrollada, con técnicas, con acueductos, con reservorios, con fertilizantes, con planificación astronómica y demás. Aquí lo uno. En esta etapa también el hombre va a desarrollar la caza selectiva. Oye, el hombre no era tonto, ¿eh? Conforme el hombre observaba, mejoraba su grado de conciencia. Y al mejorar su grado de conciencia, mejoraba su entorno y conocía más. Entonces, el hombre, al conocer cada más, se cuestionaba y decía, un momento, ¿qué pasaría si cazamos a todos los animales? Machos, hembras y más. Próxima temporada no hay animales. Va a escasear y eso va a ser perjudicial para la banda. Entonces, hacemos caza selectiva.
cazamos solamente machos adultos y dejamos a los machos y a las hembras jóvenes. ¿Para qué? ¿Para qué se dejan machos jóvenes y a las hembras? Claro, para poder procrear. Y como van a procrear, van a tener mayores genes. Y esto, aunque no lo creas, va a ser el inicio de la ganadería, la domesticación de animales. ¿Ya? Entonces, date cuenta cómo el hombre, al conocer cada vez más, ¿ya? Ello hay que tomarlo en cuenta. Claro, Milagrito, muy bien. A ver, estas son las evidencias de lo que viene a ser que han encontrado los arqueólogos del Arcaico Inferior. Está Nanchoc en Cajamarca. A ver, ¿qué puedo decir de Nanchoc? Escúchame, Nanchoc en Cajamarca es el primer horticultor del Perú. Grábalo, anótalo. Primer horticultor del Perú. ¿Qué se encontró? Semillas de frijol, de payar y ají. Es el primero que va a experimentar con lo que viene a ser la agricultura. Uy, perdón. Con la agricultura. Guitarrero 2 también va a domesticar semillas de frijol payar. Telarmachay, interesante. Profesor, ¿qué es importante en Telarmachay? En las cuevas de Telarmachay encontraron corrales y gran cantidad de excremento de animales, lo que demostraba que el hombre de Telarmachay había domesticado camélidos sudamericanos. ¿Qué camélidos domesticó el hombre en Telarmachay? Llamas de alpacas. Las llamas y la alpaca. Y en Piquimachay, mi estimado jovencito, en Piquimachay se logró, se logró ver corrales de domesticación de un pequeño roedor andino. ¿Cómo se llama este roedor andino? El cuy. Que es muy consumido. El cuy. El cuy. Pregunta, ¿has comido cuy? Cuy picante, picante de cuy, cuy chacao, cuy broster, claro. Oye, mi abuelita está criando cuy, estamos criando cuy, ¿sabes? Tengo cuys y conejos en abundancia. Por cierto, si quieres conejo, pásame la voz. Tengo conejos para vender, par sin estrenado. Entonces, todo esto demostraba el alto conocimiento que el hombre va a tener. 25 lucas el par de cuy rex. ¿Ya? Si deseas, pásame la voz. Más tarde coloco mi número. Por supuesto, bien alimentados con la avena y demás, completamente santificados, vacunados, esterilizados, despulgados, desparasitados y todo lo demás. Están más limpios que tu enamorado. Con eso te digo todo. ¿No? Con eso te digo todo. Entonces, hay que tomarlo en. Claro, a tu enamorado tienes que despulgarlo, bañarlo, echarle energía, cloros y demás. Imagínate que es más caro. Más permite tener un cuy. Mejor, no tengas. A tu edad es un estorbo, ¿verdad? No tengas enamorado. Hasta en el mínimo cuando tengas 40, 30 años, ahí vas a entender. Entonces, estas son las principales evidencias del periodo del Arcaico Inferior. ¿Correcto? Hasta aquí, mi estimado jovencito. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Mira, estoy avanzando así ya. Por eso, si dices, pero eso es muy rápido, más lento, lo hacemos más lento. Pero trato de avanzar porque tenemos que trabajar la separata, que es lo más importante en el día de hoy. Guitarrero era domesticador de semillas, frijol payar. Acá está, mira, a ver, acá vamos a ver. Nanchoc, horticultor de calabaza y maíz. Guitarrero, payar y frijol. ¿Qué más? Santo Domingo, el que va a elaborar marisqueo, la primera aldea temporal. Se encontró que el hombre de Santo Domingo hizo aldeas de carrizos y de algunas plantas. El hombre de Chilca, horticultura de camotes. El hombre de Telarmachay, ahí tienes pues, domesticador de camélidos, llamas y alpacas. Y el hombre de Piquimachay, domesticador del cuy. Oiga, supongo que tú alguna vez habrás comido carne de llama. No me mires así, ¿eh? Yo lo he comido en muchas ocasiones. Mi profe. Claro, oye, en charqui la llama lo máximo. Un charqui tostadito, volteadito, con su canchita. Esa era mi lonchera en el colegio. Oye, en mi lonchera yo no llevaba frugos, nada. Mi abuela me hacía charqui, lo tostaba, me daba en una bolsita y un tupper con cancha y siempre invitaba al mancha que le
Esa era mi lonchera. Pues, no, ahora veo los chicos en los colegios llevan jugos, todos productos tóxicos, ¿no? Productos, Oyuquito con digamos, charqui, profe. ay, está. Hoy me diste en el punto, oyuquito con charqui. Oye, mira, escúchame. Los nutricionistas afirman que la carne llama es la más saludable que existe. Tiene cero grasas, cero colesterol y cero toxinas. Y tú comete un churrasco de carne llama, es suavecito, no tiene nervios. Tú dirás, profesor, pero la carne llama qué roche. Mira, te doy un dato, no sé si te conté. Hipermercado Wong. Wong, ¿ah? Hipermercado Wong no hay en ninguna zona exclusiva, zona popular de Lima. Hipermercado Wong solamente lo encuentras en San Isidro, Miraflores o La Molina. Nunca vas a encontrar un mercado hipermercado Wong en Huaycán, por ejemplo, Santa Anita, Pitarte, Ochosí, porque son distritos de inmigración provincial. Y tú vas a hipermercado Wong, el trato es distinto, la atención es distinta, los precios también son un poco más caros. Oye, en hipermercado Wong ya se vende carne llama procesada para hamburguesas, para parrilladas. Oye, si esa gente come carne llama, que es de otro nivel socioeconómico distinto al nuestro, que somos gente del pueblo, ¿por qué no puedes comer tu carne llama? Que está más barata y es más saludable. O la carne de cuy. La carne de cuy es la de mayor valor porque, oye, mira, te cuento para ustedes. He tenido en estos últimos días muchos familiares directos enfermos con COVID. Es por eso que he estado faltando a las clases y la anterior semana falté a la clase y creo que los dejé colgados porque he tenido familiares directos. Tengo hermanos, hermanas, hasta inclusive primos muy allegados a mí que están enfermos con COVID y estamos haciendo todo lo posible para buscar camas UCI y demás. Algunos están recuperándose y otros están con oxigenación que esperemos puedan salir de este cuadro. Por eso que estoy un poco bastante tenso, preocupado y movido por ver la cuestión económica que es bastante costosa en este punto. Pero un amigo me recomendó, tengo dos primas que ya han salido del cuadro, el caldo de cuy. Dicen que tomar caldo de cuy tiene gran cantidad de proteínas que eleva tu sistema inmunológico. Oye, y lo hicimos, ¿no? Estas dos primas mías por varios días consumieron caldo de cuy y elevaron su sistema inmunológico y ya no están con fármacos y están simplemente con tratamientos naturales. Ya han dejado los fármacos, la intubación, la oxigenación y demás. Entonces, es efectivo, pues, la carne de cuy. Eso demuestra, pues, que nuestra cultura andina es sabia y dedicada con los alimentos que tenemos. En el arcaico superior, ya, aquí en el arcaico superior se da el sedentarismo. El hombre se vuelve sedentario. ¿Qué quiere decir sedentario, mi estimado jovencito? ¿Qué quiere decir que el hombre es sedentario? Doris, dime, ¿qué es sedentario? Personas que Doris. tienen un lugar fijo donde quedarse. Exacto, muy bien. Gracias, mi estimado. ¿Y por qué el hombre acá en el arcaico superior es sedentario, mi estimado? ¿Por qué? Se establece en un lugar fijo. Porque ¿Sabes ya por qué? conocen la agricultura. Claro, pues, porque ya tiene una economía productiva, agricultura y ganadería. Entonces, ya no es necesario ser nómade. ¿Para qué trasladarse? Si ya por eso tu propio. Además, tienes que quedarte en un lugar fijo para cuidar tu chacra, tus cultivos, tu ganado. Surgen las primeras ciudades, surgen las castas sacerdotales, surge el Estado. Desde el punto de vista científico, el Estado siempre ha sido un organismo opresor, siempre desde el arcaico superior hasta la actualidad. Genera o no presión, favorece o no el actual Estado de los grupos de poder y sectores dominantes, el actual Estado. ¿Sí o no? Mucha opresión. Sí, profe. Obvio, obvio. Entonces, el carácter del Estado no ha cambiado desde el arcaico superior hasta la actualidad. Siempre un Estado busca dividir a la sociedad en clases sociales, clase dominante, clase dominada, clase que tiene los medios de producción, clase desposeída, clase explotadora, clase explotada. Esa es la característica del Estado. Desde el arcaico superior, 2000 años atrás, hasta la actualidad. Y aquí se van a dar, dicen, los primeros estados prístinos. Bueno, así le dicen a Dios. La palabra estado prístino quiere decir estado inicial, donde se dan las características particulares en la conformación de un estado.
Para que exista Estado, una élite dirigente. Para que exista Estado, debe haber una religión que ejerce el control ideológico sobre las masas. Para que exista Estado, debe haber también una economía planificada que controle los grupos de poder. Y para que exista Estado, debe haber un grupo, un pueblo, un conjunto de ayllus que trabajan de forma sojuzgada en favor de los grupos de poder. Entonces, esta es la cadena de... Aquí, algunos dicen, ya se descomponen las características de la comunidad primitiva y surge una sociedad clasista, que hasta el día de hoy se mantiene. ¿Tú crees que actualmente no somos una sociedad clasista? Tú eres hábil, inteligente. ¿Identificas o no que somos una sociedad clasista? Niño, ¿somos o no una Sí, sociedad profe. clasista hoy? Obvio, ¿no? Profesor, Mucho más siempre. marcado. Entonces, date cuenta, mira, cómo históricamente esto haya. Claro, hoy día el clasismo está maquillado de una, entre comillas, supuesta democracia. Porque esto no es sin creer, ¿no? Una supuesta democracia, ¿no? Un gran filósofo alemán, el Barbón, al cual tú ya conoces, dice lo siguiente, supongo que vas a leer las obras de él. Él dice que la democracia burguesa que hemos heredado es una democracia falsa porque cada 5 años los pueblos eligen quiénes van a ser sus opresores. Llamado gobierno a través de una fachada democrática burguesa. Obvio, la democracia que hoy vivimos, una democracia que nos pintan como algo, pues, digamos, ilusiones. Aquí tenemos las principales evidencias del arcaico superior. Caral, a ver, ¿cuál es la importancia de Caral, mi estimado jovencito? ¿Por qué es importante Caral? Porque es una de las culturas más antiguas. El primer estado, la primera civilización andina en el Perú y de toda América. Más Y de toda, es claro, antiguo, más igual que Mesopotamia. tanto como Mesopotamia, tanto como las pirámides o la Egipto. vida egipcia. Por eso, algunos arqueólogos hoy dicen que el foco de la civilización a nivel mundial podría estar en el Perú. Oye, qué interesante, porque si el foco de la civilización, las culturas más antiguas, Medio Oriente, Mesopotamia, norte de África, Egipto, China, cerca del río Yangtze y Caral en Perú, serían los focos civilizatorios a nivel mundial. Y a partir de aquí se irrayó la cultura y civilización a diversas partes del mundo. Oye, estamos pues en algo, ranqueamos, por así decirlo. Kotosh, ¿qué se encontró en Kotosh? El templo de las manos, el templo de las manos, Cruzadas. cruzadas, claro. Cruzadas. Así como cuando duerme mi abuelita en su sarcófago. Así veo. Las manos cruzadas en Kotosh. En la libertad, ¿qué se encontró en Huacapeta en la libertad? El primer textil y el primer mate pirograbado. Lo que evidencia que estos ya son estados. Acá tenemos. A ver, perdón. Lapsus brutus. Ya. Cerro Paloma en Pucusana, la primera construcción de uso público que representa jerarquización social. Claro, oye, las construcciones exteriores en eso, pues. Las construcciones muy bien trabajadas, muy bien detalladas, los grandes palacios, templos, ¿quién vivía? Los sacerdotes, los grupos de poder. En las zonas rústicamente construidas vivían los ayllus, los pueblos, los productores. Siempre se ha dado así, ¿no? Siempre se ha dado así. Aquí tenemos Caral, estudiada por Ruth Shadid, considerada el primer estado andino, el estado prístino, dicen. ¿No? Bueno, en Caral ya es una serie. Ahora, hay algunos, por ejemplo, si lo tuviéramos presente a John Rowe, que ha clasificado la cultura de una manera muy distinta, John Rowe clasifica las culturas en base a su cuestión de la cerámica. Si tuviéramos vivo a John Rowe diría que Caral no es una cultura, porque para John
Rowe, para que una cultura alcance el grado de cultura y civilización, tiene que tener cerámica. Y hasta el momento, hasta donde yo sé, investigaciones en Caral no han encontrado cerámica. Pero yo te pregunto, ¿es acaso determinante que una cultura tenga cerámica para que alcance el grado de civilización? ¿Es necesario la cerámica? ¿Es determinante la cerámica? ¿O son las relaciones económicas y sociales? ¿Cuál es lo más determinante? ¿El aspecto cultural o el aspecto económico-social en una civilización? El aspecto económico, social. Claro, Económico, claro. y cultural de una Por sociedad. eso que John Rowe era muy limitado, y eso va a ser contradecido por Luis Guillermo Lumberas, un gran maestro al cual tuve la oportunidad de escuchar algunas clases en San Marcos. Impresionante. Entonces, Lumberas dice, no, momentito, mi estimado John Rowe. Bueno, John Rowe es americano, pues, y los americanos tienen ese pensamiento, y los americanos siempre han tratado de minimizar nuestra cultura andina. Siempre han sido así, pues, para ejercer un dominio económico, cultural, como también político. Y Guillermo le dice, no, estás equivocado, John Rowe. Aquí las civilizaciones hay que hacer un estudio materialista, dialéctico, y para hacer ello hay que analizar las relaciones económicas, sociales, que son los más determinantes. No lo cultural, que es secundario. Por eso no podemos decir pues que Caral es una civilización. Porque hay una jerarquía social, hay construcciones dedicadas al culto de los dioses, de sus principales sacerdotes, de sus principales dignatarios. Por lo tanto, es una civilización, a pesar que no hayan tenido pues cerámica. Eso quiero que tengas en claro. Eso quiero que tengas en claro. Aquí está una fotografía, un panorama de cómo pudo haberse Caral en eso. Ahora, Caral no es el único centro. Tú vas a la costa norte, hay muchos centros arqueológicos que conforman parte de todo el complejo circuito de Caral. Está Chupacigarro, está Bandurria, está Vegueta, que son centros arqueológicos que tienen conexión con Caral. Entonces no solamente es Caral. Por eso, esto un poco tendría que replantear la teoría del origen de nuestra cultura. Julio César No se le Tello. escucha. ¿No me escuchan? Habla. Ahora, Sí, se le escucha, habla. profesor. Listo, listo. Gracias, Doris. Mira, esto vendría a replantear el origen de la cultura andina. Julio César Tello, el gran maestro guarochirano, 1920, dijo que el origen de la cultura en el Perú es Chavín, y que Chavín era la cultura matriz, la cultura madre, la cultura más antigua, que había dado origen a las demás culturas. Eso ya no es así, pues, porque Caral es más antiguo que Chavín. Por lo tanto, el origen de la cultura en el Perú no estaría en los Andes, estaría en la región costera, en Lima, para empezar. Pregunta, ¿has visitado alguna vez Caral? Está cerquita. ¿Conoces Caral? Oye, deberías ir, ¿ah? Está cerca, entonces no te va a costar mucho. Bueno, que pase toda esta cuestión de la pandemia y quizás puedas organizarte para poder ir a esta zona y visitar el sitio, pues, ello. Claro, y no es solamente necesario visitar Caral, ¿ah? Hay que visitar todo un circuito. Tienes que visitar Caral, tienes que visitar Chupacigarro, Bandurria, Vegueta, que son complejos arqueológicos complementarios a Caral, ¿ya? En Caral también se han encontrado los quipus. ¿Y qué eran los quipus, mi estimado jovencito? ¿Qué son los quipus? ¿Alguien sabe qué son los quipus? Te escucho, mi estimado. Son Son como nudos. pitas en nudos. Exacto. Era para controlar Exacto. Y yo te pregunto, el estos nudos servían para tiempo, contar, tenían mensajes. Entonces, la pregunta es, la si en Caral producción de aparecen... sus ganados, Exacto, mi estimada señorita, exacto. alimentos y Ahora, muy bien tu aporte, mi estimada. Yo te pregunto, si los quipus tienen información de contabilidad de datos y aparece en Caral, Caral tiene casi 2000 años de antigüedad. Pregunta, ¿podríamos decir que los quipus podrían asemejarse a un tipo de escritura andina? Porque para John Rowe y muchos arqueólogos extranjeros dicen, no, en el Perú no hubo escritura, y como no hubo escritura no son civilización, pues. Así nos tratan de pueblos bárbaros, dicen, tomando en cuenta la clasificación que va a hacer el señor Morgan.
otro arqueólogo que decía, Morgan en su libro clasifica que la cultura incaica, los aztecas son bárbaros, porque no tienen escritura, dice. Pero dime, ¿esto podría ser un tipo de escritura? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? Profesor, Te escucho. por supuesto que sí. Claro. Claro que sí, profe. Lo que pasa es que en la arqueología europea, americana, ellos quieren establecer que todo pueblo tiene que tener una escritura igual a la griega, a la romana, culturas a las cuales ellos han idealizado. Pero la cultura es distinta, pues. Nuestra cultura y nuestra escritura pudo ser, y esto pudo ser un tipo de escritura. Y no solamente esto. Sugiero que tú investigues qué es la yupana. ¿Sabes qué es la yupana? ¿Has investigado qué es yupana? Ya, te dejo que investigues, ya. La yupana era un ábaco que utilizaban los antiguos andinos en Tiahuanaco y los incas, aplicándose matrices para hacer conteos y divisiones y manejo de datos hasta 4 dígitos. Y la yupana también es un tipo de escritura, junto con los quipus, junto con las quelcas. Pero en el mundo oficial de la arqueología y de la ciencia se quiere negar esto, pues, minimizando nuestros alcances culturales. Entonces, date cuenta ello, date cuenta esto, ¿ya? Huaca Prieta se encuentra el mate burilado, el primer textil de algodón. Claro, acá el hombre ya cultiva algodón y hace su propia textilería, deja de utilizar las pieles de animales. Y Kotosh, el templo de las manos cruzadas. ¿Es así? Bien, terminamos esta parte y ahora sí pasamos number two. Ya, acá está. Ahora sí, de arranque vamos a ver pre-incas e incas y a ver hasta dónde nos llega el tiempo. El tiempo es mi peor enemigo y tengo que acabar antes de las 8:30 porque tengo que darle el lunch a mi abuelita y de ahí a su sobre, a dormir. Ya. A ver, ¿te llega esto? ¿Te llega el PPT, la imagen? Jovencitos. ¿Les llega, no? Habla, papito. Sí. Vamos a hacer así, mira, un repaso mix de todas las culturas prehispánicas y esperemos lleguemos hasta los incas, ¿ya? Para trabajar el material. A ver, sí la hacemos. Culturas prehispánicas o culturas preincas, por así decirlo. Gracias, Gerson. Ya. Son las culturas que no van a tener influencia externa. ¿Qué quiere decir? Son culturas que van a alcanzar un desarrollo cultural autónomo, propio, original. Se inician en el periodo formativo y concluyen con la invasión española. El término correcto es invasión, no conquista española. Y eso ya lo veremos. Y eso tú también lo sabes, pues, ¿no? Claro. Pero Claro que los sí. libros de historia del colegio, que yo tengo acceso a uno de ellos, dicen conquista española. Quieren hacernos creer, hacer ver que el ingreso del español fue algo así como pacífico, como melancólico, como que el español entró a traernos una cultura superior, cuando eso no es así, pues, ¿no? Cuando los españoles llegan, lamentablemente la invasión española acabó con todo este gran desarrollo cultural que el hombre andino había llegado a desarrollar desde hace 16.000 años atrás, culminando con los incas. Porque al español no le interesó por nuestro desarrollo cultural, vinieron a saquear el oro y la plata, aniquilando nuestra cultura y los grandes desarrollos que hemos tenido. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, pues es nuestra historia, hay que tenerla en cuenta. Aquí quiero detenerme. Mira, papito lindo. Así es, Nicole. Muy bien, Nicole. Mira, esta es la división hecha tanto por el gran maestro Lumbreras y también por el americano John Rowe. John Rowe se va a basar mayormente en aspectos culturales, desarrollo de las... Y para John Rowe, las culturas se dividen en horizontes. Horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío. ¿Qué es un horizonte según John Rowe? Un horizonte, según John Rowe, es el periodo donde una cultura tiene un gran desarrollo geográfico, donde tiene un gran área de influencia. Chavín, horizonte temprano. Y luego viene intermedio temprano, culturas que surgen después de la desintegración de Chavín. Mochica, Nazca. El horizonte medio, por Huari y Tiahuanaco. Intermedio tardío, Chimú, Chinchas, Aymaras. Y horizonte tardío con el Imperio Inca.
Pero esta división es superada pues por Guillermo Lumbreras. Y Guillermo Lumbreras, como te dije una vez más, aplicando la visión materialista de la historia, establece que para estudiar las culturas preincaicas, andinas o prehispánicas, hay que basarnos en el factor económico-social. Eso es lo más determinante. Y él divide en periodo formativo, el periodo en el cual se estructuran las características propias de la cultura andina. Lo divide en inferior, con Cupisnique, Garagay. Lo divide en formativo medio, con la cultura chavín, y formativo superior, con la cultura paracas. Y luego habla del primer desarrollo regional, donde van a surgir culturas locales regionales que van a surgir después de la desintegración de formativa. Acá aparece Mochica, Nazca, el imperio Wari, considerado por el señor Lumbreras como el primer imperio andino. Luego el segundo desarrollo regional, donde aparecen las culturas locales regionales como Chachapoya, Chimú, Chinche y demás. Y por último el imperio Inca. Te planteo las dos divisiones porque San Marcos pregunta siempre las dos. Entonces no vaya a ser que establezca ello. Bueno, entonces ya sabía las propuestas de ambos. Uno es una... John Rowe plantea una postura positivista. Y tú por filosofía sabes qué es el positivismo. Bueno, sabes qué intereses busca el positivismo. Ajá. Bueno, en la propuesta de Lumbreras, Caral estaría dentro de lo que viene a ser el formativo medio. O perdón, el formativo inferior. ¿Ya? El formativo inferior. Bueno, Lumbreras no lo considera así porque Caral ha sido recientemente descubierta. Pues esta división de Lumbreras fue hecha en la época de los 70. En la época de 70. Entonces, ellos tienen que tomarlo en cuenta, ¿ya? Acá, ajá, mira. Interesante, quería llegar a este puntito. Van a existir diversas teorías que explican el origen de nuestra cultura andina. Está la teoría inmigracionista de Max Uhle. Oye, esta teoría inmigracionista, Max Uhle, fue un arqueólogo que trabajó mucho en el Perú, pero pagado por grandes intereses económicos. ¿Sabes quiénes financiaron el trabajo de Max Uhle en el Perú? ¿Y sabes por qué hay muchos arqueólogos americanos y extranjeros europeos trabajando en el Perú? Uno, porque el Perú es un país muy rico en patrimonio cultural. Lamentablemente acá no se sabe aprovechar. Y dos, ellos van a tratar de plantear teorías que buscan sojuzgar a nuestra cultura basándonos en que sus culturas tienen elementos superiores a las nuestras. Y te explico cómo. Max Uhle va a ser financiado por los grupos Morgan y Rockefeller, los grupos norteamericanos más poderosos en el sector financiero. Y no es novedad que los Morgan y Rockefeller hayan financiado esto. Han financiado también hasta dictaduras. El fenómeno Hitler, que surgió en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, fue financiado por el grupo Morgan y el grupo Rockefeller. Entonces, cuando Max Uhle llega al Perú, estudia dos culturas principales, la cultura mochica y la cultura nazca. Y él va a traer en sus maletas desde Norteamérica el difusionismo cultural, una postura arqueológica que va a derivar del positivismo filosófico. Tú que has llevado filosofía sabes qué es el positivismo, ¿no? Está de más explicarte ello. Y sabes qué intereses busca el positivismo. ¿No es así? ¿Sabes ello? ¿No es así? Es obvio, ya. Entonces, Max Uhle, ¿qué dice? Él dice que en el Perú no es posible la creación de la cultura. Que en el Perú, el peruano no ha sido capaz de crear cultura propia. Por lo tanto, la cultura en el Perú viene de afuera. Por eso se llama inmigracionista. Pues dice él, hay dos centros difusores culturales que han difundido la cultura al Perú. La cultura maya y la cultura azteca. La cultura maya y azteca navegaron por la zona del Pacífico y se establecieron en Moche, al cual le va a llamar Proto-Mochica, y en Nazca, Proto-Nazca. Por lo tanto, para Max Uhle, el hombre andino, el hombre peruano, no ha creado cultura. Nuestra cultura viene de afuera, foráneamente. Y va a plantear sus pruebas. Por ejemplo, él dice que las pirámides truncas que observamos en Nazca y Mochica, que son pirámides truncas con terraplenes, su patrón arquitectónico es muy similar a la pirámide construida por los mayas y los aztecas. Además, habla que los mayas y aztecas difundieron el cultivo del maíz en el área andina, en la costa peruana y luego en la sierra.
Y luego habla de lenguas. Por ejemplo, él dice que algunas palabras del lenguaje mochi, que ya no se habla, lengua extinta, por ejemplo, la palabra jequetepeque, la palabra saña, que son palabras mochicas, tienen relación con la lengua maya quiché y la lengua de los náhuatl, de los antiguos aztecas. ¿Esa lengua existe todavía, profesor, o ya desapareció? El mochi desapareció, ha desaparecido. Pero como Max Uhle era lingüista, él dice que algunas palabras de la lengua moche extinta tienen similitud a la lengua maya quiché y a la lengua náhuatl que hablaban los aztecas. En resumidas cuentas, en el Perú no se creó cultura, nuestra cultura proviene de afuera. ¿Y esto para qué hace Max Uhle? Para decir lo siguiente, mira, dice, como en el Perú, 1910 a 1920, como en el Perú no se puede crear cultura, en el Perú su cultura es foránea, extranjera, son un pueblo que no es culto, un pueblo que no tiene identidad, por lo tanto, nosotros que tenemos la cultura americana vamos a someter culturalmente a este pueblo y vamos a dominarlo económicamente. Esta idea de Max Uhle luego va a ser reforzada porque años después llegaron muchos capitales inversores extranjeros norteamericanos que se apropiaron de la minería, de la industria, de los ferrocarriles y demás, basándose en la teoría de Max Uhle. Sí, date cuenta cómo esta teoría cultural va a ser utilizada para justificar el dominio económico de Norteamérica sobre nuestro país. Pregunta, hoy, ¿el Perú es o no una neocolonia de Estados Unidos? Sí, profesor. Profesor, No es. por el Ahora, imperio yanqui. claro. Ahora, para contrarrestar esto, surge este señor, Julio César Tello, que le daba duro a Max Uhle en ese entonces, en 1920. Julio César Tello dice, no, Julio César Tello plantea la teoría autoctonista. ¿Y qué es el autoctonismo? Dice, no, el hombre andino sí ha creado cultura. El hombre andino es capaz de crear cultura. Somos autóctonos. Y desmiente la teoría de Max Uhle. Date cuenta. Por eso es considerado el padre de la arqueología peruana. Pero para Tello tiene un detalle. Para Tello, el origen de la cultura andina está en Chavín, a la cual llama cultura matriz. Y ahí fue su equivocación. Pero tampoco hay que exigirle mucho a Tello, porque cuando Tello plantea su teoría en 1920, la arqueología estaba dando sus primeros pasos. No como hoy la arqueología que tiene un adelanto científico, tecnológico, como lo ha tenido Ruth Shadi, por ejemplo, con Canal. Y dice él que la cultura chavín tiene influencia amazónica. Cierta etnia de los arawaks, habla él, atravesaron el valle del Marañón e ingresaron a Chavín. ¿Y por qué tiene esto? Dice Tello. Porque si tú revisas las culturas líticas en Chavín, hay serpientes, hay jaguares y hay caimanes. Serpiente, el jaguar y el caimán no es propio de la zona de Chavín, que es una zona de sierra. Por lo tanto, tendría influencia de la zona amazónica. Oye, estas dos teorías en los años 20 y 30 llevaron debates que en San Marcos eran enriquecedores. Tello afirmaba pues la cultura andina, el autoctonismo ligado al indigenismo, y Max Uhle hablaba, no, en el Perú no se ha creado cultura, la cultura es externa, foránea. Y esta teoría va a ser complementada por otras dos. Aquí. Bueno, esta teoría, la del señor Federico Cacao Mandoy, pienso yo, a mi parecer, no tiene mucho sustento. Él habla que hay una cultura, dice la cultura Valdivia en Ecuador, que ha dado origen a las culturas aztecas y mayas en Centroamérica y a la cultura andina, basándose en la cerámica. Pero obviamente, una vez más, calificar la prueba de la cerámica como evidencia para el origen de una cultura no es un fundamento de fuerza. Lo de la cerámica es muy subjetivo. Y para tú analizar el origen de una cultura, una vez más, siempre tienes que analizar el aspecto económico-social. Eso es lo básico. Si queremos hacer historia científicamente. Ahora, si queremos hacer historiografía o historietas, bueno, pues basémonos en la cerámica. Porque hay muchas personas en este país que hacen historieta y no historia. Se basan en cuestiones subjetivas, cerámica, textilería, y no analizan el aspecto económico-social. Esta teoría, a mi parecer, es la más completa. Una vez más, el maestro Guillermo Lumbreras, que hasta hoy está vivo, plantea la teoría hologenista.
La teoría hologenista es un neo-autoctonismo. Trata de revalorar lo que hizo Tello años atrás. ¿Qué dice el señor Luis Guillermo Lumbreras? Guillermo Lumbreras dice, no descartemos en la cultura andina que quizás hayamos recibido influencia externa. Pero dice, la cultura andina es la síntesis de elementos externos que han sido traídos por otras culturas y de elementos internos. La fusión de factores externos y factores internos. Pero si lo vemos dialécticamente, porque este personaje es dialéctico y aplica la historia materialista, dice, si lo vemos dialécticamente, ¿cuál es lo más determinante? ¿El factor externo, el factor interno? Dialécticamente Interno. hablando. Interno. Interno. Entonces, Lumbreras dice, puede ser posible que en nuestra cultura hayan traído elementos culturales de los aztecas o de los mayas o de otras culturas. Eso puede ser posible. Pero acá, al ingresar al área andina, el factor interno va a ser el determinante. Y el factor interno va a ser el que da el carácter, la primacía, el sello, por así decirlo, a nuestra cultura andina. El factor interno. Y es por eso que esta teoría hoy es la más completa, la más verdadera, la más científica, la más dialéctica y la más materialista al explicar el origen del autor. Y él va inclusive a revalorar aquello, por así decirlo. Entonces, esto es así. Es algo así como, por ejemplo, mira, yo conozco a un amigo, estaba conmigo en la universidad, que vivía en el Callao y vivía en Atahualpa. No sé si conoces esto. Atahualpa es la zona más brava del Callao, donde no entra la policía. En Atahualpa los niños, 4 o 5 años, ya manejan revólver. Se quedan a comercial de la droga, es decir, es tierra de nadie. Un día me llevó a Atahualpa. Y sus amigos, bueno, sus conocidos o amigos, eran gente del lumpen, sicarios, drogadictos, traficantes. Y él me dijo, mira, compañero, dialécticamente yo he subido acá. Porque muchos dicen, no, si yo vivo en un barrio maleado, donde hay delincuencia, prostitución, traficantes de drogas, sicarios, lo más probable es que el medio influye en mí y yo me vuelvo uno más de ellos. Pero este señor no. Este amigo mío, que también es docente, vivió en esa zona y dijo, no, yo puedo tener un medio externo ajeno a mí, contrario a mí, traficante, pero el aspecto interno, mi persona, es lo que va a determinar. Oye, ídolo, no se mezcló con este tipo de gente, llegó a ser profesional y hoy en su barrio es muy bien recibido, le llaman el profe. Y cuando voy a visitarlo, también a mí ya me reciben porque la primera vez casi me levantan en andas y me dejan prácticamente trasquilado como oveja. Pero En ya, el cajón. Claro, entonces date cuenta ahí, siempre el aspecto más importante de lo interno. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, y a veces critico a ellos, dicen, ¿no? Hay muchos jóvenes que yo veo y dicen, oye, ¿por qué no estoy estudiando en la vida? Pero profesor, ¿qué voy a estudiar? Pues mi padre fue drogadicto, mi madre prostituta, viví en un barrio pobre. Pero dime, ¿es el medio externo el que va a determinar quién eres tú? ¿O es tu factor interno que determina quién eres tú? Sin excusas. Claro, lo externo son excusas, lo que determina es tu factor interno, tu capacidad, tu potencialidad, tus habilidades, tu motivación que tú tengas para alcanzar lo que tú te propongas. Algo similar aplica pues el señor Guillermo Lumbreras. Y eso, si lo vemos desde el punto de vista filosófico, es dialéctica. Y tú sabes que la dialéctica está de más explicarte que es dialéctica. ¿No es así? ¿O me dejo equivocar, mi estimado? Claro que sí, milagritos. Entonces, es por eso que la teoría de Guillermo Lumbreras sería bueno que leas los libros de Lumbreras. ¿Eh? Tiene su libro El origen de la civilización en el Perú. Interesante libro. O lee el libro de Lumbreras, La arqueología como ciencia social. Oye, ese libro es lo máximo. Yo lo tuve en la universidad. Lo presté a un compañero y nunca más me devolvieron. Porque ese libro ya no se edita. Es poco establecido. Lo voy a buscar en copia ahora. Tenía el original, ¿no? El libro La arqueología como ciencia social es un libro que establece cómo se aplica la arqueología, pero utilizando los principios del materialismo histórico. Y tú ya sabes que es el materialismo histórico. Muy completo el libro. Lamentablemente, pues ya no lo tengo en mis manos. Mi abuela dice, tonto es el que presta un libro y más tonto el que lo devuelve. Bueno, quizás caí en eso, ¿no? Quizás caí en eso. Bueno,
Vamos a ver el formativo andino. Bueno, el formativo andino, según Lumbreras, es el periodo donde se consolida y se forma la cultura propia de nuestro país. Aparece Chavín, aparece Paracas como las culturas más representativas. ¿Qué podemos decir de estas culturas? Eran estados teocráticos. ¿Qué quiere decir un estado teocrático? Tanto Chavín y Paracas son estados teocráticos. ¿Qué caracteriza un estado teocrático? Oiga, ¿quiénes gobiernan un estado teocrático? Hey, niños, ¿están ahí? Oye, no me que no sabes, por el amor de Sí, sí. Dios. ¿Ya quiénes gobiernan? El poder de los sacerdotes. Muy bien, Nicole Sí, profesor. Porras, gracias. Claro, los sacerdotes ejercen el poder. ¿En base a qué? A la religión. Siempre. Bueno, a mi parecer, bajo mi interpretación que yo tenga, de repente puede ser equivocado, podemos armar un debate. Las religiones siempre han servido para favorecer a los grupos de poder. Las religiones siempre han servido para oprimir a las masas y buscar beneficios a grupos de poder. La religión Sí, siempre profesor, va a ser es utilizada, cierto. la religión siempre va a ser utilizada como un elemento de control ideológico a las masas. En Chavín funcionó, en Paracas Una forma de manipular. Claro. Y sabes tú, pues, que si tú controlas ideológicamente a las masas, controlas su conducta, controlas su pensamiento y controlas la forma como ellos van a ser explotados en favor de ellos. Acá se consolidan las clases sociales y aparecen los principales templos de formación. ¿No? Entonces, es por eso que un gran científico decía, pues, ¿no? La religión es el opio del pueblo, decían algunos. Cuestión para que tú ya lo analices, ¿no? Cuestión para que tú lo analices. Ahora, con eso no quiero decir que no seas creyente. Tú eres libre en creer en el Dios que tú creas conveniente. Yo te estoy planteando las cuestiones cómo son a nivel histórico y a nivel filosófico. ¿Ya? Porque no vaya a ocurrir que alguien luego diga, ah, no, el profesor ha dicho que Dios no existe. No estoy diciendo ello. Porque luego me va a decir que soy Satanás, que soy el 66, el supa y el demonio, el diablo. Parezco diablo, pero no lo soy, ¿ya? No lo soy, ¿ya? Acá aparece pues el formativo inicial, Cotó, Sechín, Garagay, el formativo medio con Chavín y el formativo final con Vicús y Paracas. Bueno, ¿qué podemos decir Chavín? Chavín es una cultura panandina. ¿Sabes ello, no es así? ¿Por qué Chavín es una cultura panandina? Porque abarcó gran parte extensión de los Andes. Tuvo su centro Chavín de Huántar, pero abarcó parte de Apurímac, parte de Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Lima, Ica, Ayacucho. Por dicha razón es llamada cultura panandina. Bueno, no destacó mucho en su cerámica, monócroma y demás. Destacó mucho en lo que viene a ser la escultura lítica, lanzón monolítico, la estela de Raimondi. Oye, mira. La estela de Raimondi aparece un dios con un tocado de plumas y dos cetros. Estos dos cetros o dos báculos le han llamado que es el dios de los báculos, el dios más antiguo en el área andina. Posteriormente, este dios de los báculos aparece en otras culturas y va a tomar el nombre del dios. ¿Cómo se va a llamar este dios en el área andina? Que ordena bajo el principio ordenador el mundo andino, el dios Huiracocha. Huiracocha. Claro, pues Huiracocha aparece acá en Chavín, luego aparece en Tiahuanaco, luego aparece en Huari, y los incas lo sustituyen por el Inti, que van a traer de la zona de Taipicala, de la zona de Cusco, de la zona de Bolivia principalmente, ¿no? Claro, mi estimado Michael. Ahora, obviamente, aquí la religión en Chavín era una religión terrorífica, por eso que sus dioses tienen colmillos, tienen garras. ¿Y por qué la religión es terrorífica en Chavín en base a sus sacerdotes astrónomos? ¿Era una forma de causar miedo al pueblo? Claro que sí, Doris, claro, para tener aterrorizado al pueblo, para que el pueblo no se levante, no se rebele, porque si no los dioses, castigos terroríficos. Entonces date cuenta acá, mi estimado, cómo la religión es utilizada para favorecer a grupos. Claro, y los sacerdotes pues hacían toda una ceremonia parafernalia, una ceremonia impresionante, utilizando alucinógenos, ya te decía en la clase anterior. ¿Qué alucinógenos utilizó la cultura chavín? Éxtasis, cocaína, amapola. ¿Qué utilizaron? Oye, por el amor de Dios, te lo dije en una clase, qué frágil. La coca, antes que la coca, un cactus de carácter alucinógeno, ¿recuerdas? Me doy cuenta que tu memoria es frágil. Tienes que repasar más, mi estimado. El cactus San Pedro, ¿no te acuerdas?
que pelaban el cactus San Pedro, sacaban el jugo y por las fosas nasales tenían alucinaciones para comunicarse con los dioses. Eso fue Chavín. La religión era algo teatral para que cause la impresión del pueblo. Por eso que sus atuendos, bueno, esto es una recreación de cómo se pudo haber visto un sacerdote Chavín. No quiere decir que exactamente era así, pero más o menos se acerca por ahí. Y luego viene el intermedio temprano. Chavín cae, surgen culturas locales regionales. Las dos características, mochica, nazca. Mochica y nazca, ¿no es así? Cultura mochica, sociedad isidra. Ah, acá un detalle. Observa. Las culturas del primer desarrollo regional son culturas que van a tener gran avance en técnicas agrícolas, canales, acueductos, galerías. Es el periodo de los grandes artesanos maestros. ¿Por qué? Porque va a tener un gran desarrollo la cerámica. Nunca antes se ha visto una cerámica tan desarrollada como en estos pueblos. Y aquí, en el primer desarrollo regional, cambia el Estado. Ya no es teocrático, sino es teocrático militar. ¿Qué quiere decir que que Mochica y Nazca sean estados teocráticos militares? ¿Cómo se entiende esto? Papito lindo. Claro, es decir, ya no solamente gobiernan sacerdotes, sino también los militares. ¿Y por qué? Porque eran pueblos guerreros que se enfrentaban a otros pueblos por el control de tierras, y a los pueblos que son sometidos los convierten en esclavos. Mochica, Nazca eran pueblos, estados esclavistas, y la guerra va a ser un elemento esencial. Además, ya el pueblo, ya los grupos de poder se dan cuenta que ya no solamente con la religión puede sojuzgar al pueblo, es necesario la fuerza opresiva, porque hay documentos, evidencias que se muestran que tanto en Nazca como en Mochica, los esclavos se rebelaban, el pueblo se rebelaba. Y si tú quieres un estado opresor, ¿qué haces cuando el pueblo se rebela? ¿Qué utilizas legalmente hablando? La fuerza, pues. El ejército tiene la disposición de utilizar la fuerza, la violencia para someter al pueblo. Es lo mismo que ocurre el día de hoy. En nuestro país existe un ejército, existe una fuerza policial. Si lo analizamos desde el punto de vista materialista y objetivo, ¿para qué? ¿A quiénes sirven realmente las fuerzas armadas, el ejército? A la clase alta. A los grupos de poder, pues. Ejemplo simple. Noviembre del año pasado, cientos de jóvenes tomaron las calles. Quizás tú estuviste ahí. ¿Por qué los jóvenes en noviembre del año pasado salieron a tomar las calles? Querían salir de la cuarentena, tomar aire fresco. ¿Por qué protestaron ante el gobierno de Merino? Lo saben, ¿es así? Porque Merino asumió el poder de forma ilegítima, inadecuada, y el pueblo exigía su renuncia. Miren, los jóvenes tomaron las calles. Ejemplo de civismo, dicen algunos. ¿Qué hizo el señor Merino? Mandó a sacar la policía, al ejército. ¿Y qué hicieron con los jóvenes? ¿Cómo lo recibían? Le lanzaban rosas, le lanzaban peluches, chocolatitos. Los mataron, profe. Claro, hubieron 2 muertos. Les lanzaban bombas lacrimógenas, rachabús y demás. Y eso es Se agresión. iban contra el pueblo. Guerrilleros de interna. Claro. Entonces, ahí, ¿cuál es la lógica del gobierno? Profe, No, guerreros de interna, ahí infiltrados, profe. claro, el grupo Terna. Pues eso ya sabía por todo, ¿no? Y ahí, en ese entonces, era Antero Flores Arauz su primer ministro. Y él decía, mira, en país están pero jóvenes, subversivos, terroristas, decían, ¿no? Están agrediendo, pues, a nuestra policía. Oye, obvio, pues, ¿no? Si tú vas a una marcha y la policía te agrede, te lanza rachabús, te lanza bomba lacrimógena, perdigón, tú no vas a ser tonto en lanzarle, pues, un peluche, darle una rosa. Tú quieres defender tu integridad física y también agredes, ejerce la misma violencia menor o mayor. ¿No es así? ¿O vas a ser tonto que recibir golpe como piñata en fiesta infantil? Obviamente no. Tienes que... Entonces, este tipo de enfrentamiento establece, y este ejemplo te demuestra que el ejército y la policía siempre han servido para aplacar las luchas del pueblo, para aplacar las protestas del pueblo, para utilizar la violencia y favorecer el grupo de poder. Porque cuando los manifestantes utilizan la violencia, dicen, ah, no, ahí están, pues mira, ellos son subversivos, pues, están utilizando violencia. Pero la policía sí puede usar la violencia. Violencia en unos casos desmedida. Ya lo dijo la niña. En esta marcha hubieron 2 muertos, de la cual se han hecho la vista gorda. No hay responsables legales de estos 2 homicidios. ¿Y qué vamos a hacer a su familia? ¿Qué vamos a hacer a sus padres, a sus hermanos? Sí, son los perros del gobierno.
cosas que solamente pasan en este estado llamado Perú. Pues hay muchas cosas que cambiar pues, en este país, ¿eh? Tienen que tomar en cuenta ello. La cultura mochica, costa norte, utilizaron huachaques, destacan por sus, ¿cómo le llaman esto? Estos templos con terrazas, templos en pirámides de forma trunca. Destaca mucho la iconografía mochica con sus huacos retratos, ¿ya? Aquí tenemos la sociedad mochica, el señor de Zipán, la dama de Cao. Bueno, la dama de Cao es un ejemplo de que en la cultura mochica también la mujer pudo acceder a altos cargos políticos en el Estado, ¿ya? La cultura nazca, desarrollada en la costa sur de Ica, capital Cahuachi, esta cultura se abasteció de aguas subterráneas, construyeron galerías filtrantes para aprovechar ello. Ejercieron las cabezas trofeo, sociedad guerrera. Bueno, y siempre cuando hablamos de la cultura nazca, lo más categórico, lo más es que sus geoglifos. Ya te expliqué en una clase. ¿Qué representan los geoglifos estudiados por María Reich? Pistas de aterrizaje, ¿no es así? Los Anunnaki hicieron esto, ¿no es así? Claro, ¿no? Ja, ja, ja. Habla, papito lindo. Los Anunnaki han hecho esto. Oye, ¿qué estás hablando? Según María Reich, es un Claro. calendario agrícola. Claro, pues hijo, ¿y por qué no contestas así? Oye, no contestas, yo cierro, apago la sesión y me voy con mi abuela a darle su loncha. Por favor. Claro, ustedes saben ellos, solamente no sé que tienes temor en expresarlo. Hazlo, dilo. Si te equivocas, normal, no lo vamos a burlar aquí, estamos para corregirnos. Para eso somos compañeros en este espacio. Compañeros del arte, la cultura y todo lo demás. Ahora, como lo han dicho correctamente tus compañeras, esto era un calendario astronómico agrícola que predecía los ciclos agrícolas para las siembras, las cosechas y demás. Pregunta, ¿fueron los únicos calendarios astronómicos agrícolas hechos por los Nazca? No, en diversas partes. Había más, profesor. Acá en Chosica hay uno, y te lo dije, ¿no? Yanacoto, que algún día esperemos podamos ir. Está el compromiso. Profe, ¿cuándo? Hija mía, que pase todo esto de la pandemia, pues imagínate que salgamos a ello y nos contagiemos y aparezquemos en las noticias. Profesor y estudiantes contagió COVID por visitar geóglifo de Nazca, de Yanacoto. Entonces, hay que tener las condiciones adecuadas. Yo no quisiera exponernos, ni tampoco exponerme yo a hacer contrario. Le dije claramente que yo tengo familiares directos que están enfermos y estamos atendiendo. Entonces, puede hacer que pueda salir yo a exponerme a un lado y contagiarme, porque la carga viral en la calle está bastante terrible. Entonces hay que guardar. Ya. Tiahuanaco. A ver, la cultura tiahuanaco se desarrolló en la meseta del Collao, pero la mayor parte de los restos de la cultura tiahuanaco se encuentran en la hermana república de... Oye, ¿en qué hermana república se encuentra la mayor parte de restos de la cultura tiahuanaco, que también comparte nuestro lago Titicaca? Bolivia, claro. Pues mira, oye, los tiahuanaco hicieron construcciones de piedra y algo interesante en Tiahuanaco. Los bloques de piedra lo unían con grapas de metal, de cobre, de bronce, como vimos en la imagen, para algo así como una bisagra de las puertas, para que los bloques de piedra puedan tener cierta flexibilidad en sus templos y construcciones arquitectónicas. Ajá, interesante. Oye, los tiahuanacos se desarrollaron en la meseta del Collao, más de 4.000 metros de altura. Y a más de 4.000 metros de altura, mi estimado jovencito, hay un fenómeno que afecta a la agricultura, que son las heladas. Ustedes saben qué es la helada, de repente ha sido testigo presencial de una helada. ¿Sabes qué es la helada, no? Climatológicamente hablando, ¿eh? ¿Sabes, no? La helada es beneficiosa, perjudicial para la agricultura. Perjudicial, profe. Es bueno para hacer chuño. Para hacer chuño es otra cosa, pero hablo de la agricultura, pues hijo, claro, para hacer chuño obviamente la helada es fácil. Perjudicial, profesor. Claro, mira, la helada, claro, la temperatura baja en la noche, y lo he visto, ¿ah? Las Daña plantas, las plantas. claro, se congelan.
Llega el día, sale el sol con los rayos solares va derritiendo el hielo congelado en la planta y la planta termina por quemarse hasta la raíz. ¿Por qué cree que en la región andina nuestros hermanos andinos tienen chapitas aquí en la cara? Esa chapita no es algo, es quemadura del hielo y del sol, porque eso es muy sensible. Entonces, los tiahuanaco crearon una técnica muy simple para evitar las heladas. Se llaman guaruguarus o camellones en Aymara, conocido como chakras elevados. Oye, esta simple técnica demuestra la sapiencia y grandeza del hombre tiahuanaco. Profesor, ¿en qué consiste esto? Te explico. Cavaban zanjas, la tierra sacada de la zanja lo colocaban encima del montículo, creando una chacra elevada. En la zanja elaborada llenaban de agua por completo, en ambos lados. Y en la zona elevada cultivaban los frutos. Ahora, ¿qué cultivaban a más de 4.000 metros de altura? Maca, cañigua, oca, macho. Que asumo yo, alguna vez has comido. ¿Has comido maca, oca, macho, cañigua? Sí, ¿no? ¿Ya has comido eso, no? Esos tubérculos. Maca, oca, mashua, cañigua. El cereal cañigua. ¿Has comido, no, patito lindo esto? Por el amor de Dios. ¿Sí has comido? Claro, No. la rica maca, la rica oca, la mashua. Entonces, ¿cómo funciona esto? Durante el día, observa, ya mira, durante el día, a ver, voy a utilizar mi cursor para que me puedas entender un poquito más. Voy a trabajar la separación. El tiempo es mi enemigo. Ya mira, durante el día, mi estimado jovencito, ay, ¿cómo es esto? Ya, perdón. Ya. Durante el día, el calor del sol, la energía solar, se almacenaba en esta canaleta. Se almacenaba. Y durante la noche, que la temperatura disminuye, este calor almacenado se liberaba, poco a poco, generando un microclima. Y de esa manera protegía este microclima a la planta de las terribles heladas. Oye, simple y concreta. Sabiduría del pueblo andino, sabiduría de la cultura tiahuana. Estos camellones hasta hoy se utilizan en Puno, se utilizan en Bolivia. Y otro detalle más, los tiahuanaco van a dividir el espacio geográfico en pisos ecológicos. Es un craso error decir que el Perú tiene 3 regiones geográficas, costa, sierra y selva. Desde inicial nos enseñan eso. Es una división inadecuada, caduca, hecha por los españoles al momento de ingresar al área. El Perú no tiene costa, sierra y selva. La división correcta geográfica del Perú la hicieron los tiahuanaco en base a pisos ecológicos, determinados por la altitud, tomando como referencia el nivel del mar. Y estos pisos ecológicos, años más tarde, lo dio a conocer Javier Pulgar Vidal en sus 8 regiones naturales del Perú, tomando el conocimiento de los tiahuanaco. A ver, dime, tú que llevas geografía, debes saber, eres un tigre, supongo, en geografía. ¿Cuáles son las 8 regiones naturales del Perú? Ya, te ofrezco un caldo de gallina preparado por las manos de mi santa abuela, se dice las 8 regiones naturales del Perú. En orden. Ya, te ayudo. Chala. Yunga. ¿Qué sigue? Quechua. Quechua. Suni. Suni. Janca. Una. Puna o Janca. Jalca o cordillera. Rupa o selva alta. Y Omagua o selva. Ahí están, pues, las 8 regiones naturales. Eso lo establecieron los tiahuanacos. Y esa es la correcta división que debemos. Aunque hoy hay un personaje llamado Antonio Bra que ha planteado una nueva división geográfica del Perú. Habla de 11 ecorregiones, que es otra característica distinta. Asumo yo que en tu curso de geografía ya verás. Mira, los tiahuanacos también construyeron grandes monolitos, como el monolito Bennett en Bolivia, la portada del sol, un solo bloque tallado en piedra, donde en la parte central, mira, ¿quién aparece ahí? ¿Qué dios aparece aquí en la portada del sol? El mismo que aparece en la estela de Raimón y el Chavín, pero con otras características. Obvio, el gran Apu Contixi Viracocha, el dios de mi abuelita, exactamente. Y luego aparece Huari.
Wari, según Julio o según Lumbrera, aquí hay ahora otra controversia. Oye, la historia está llena de polémicas. El señor Luis Guillermo Lumbreras afirma categóricamente que Wari es un imperio. Ruth Shadi dice que no, que Wari es un conjunto de confederación de varios pueblos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Profesor, ¿qué características debe tener un Estado o una civilización para alcanzar el carácter de imperio? ¿Cuál crees? O sea, ¿por qué Wari es un imperio? Y muchos lo dicen que Wari es un imperio. Ya está catalogado como el primer imperio. Tiene mucha más fundamentos la teoría de Lumbreras que de Ruchard. A ver, ¿Qué ¿cómo? características debe tener un Estado para que sea Abarcar un imperio? gran territorio. Ya, muy bien. 1, abarcar un gran área geográfica. Exacto. 2, Conquistar Territorios conquistar territorios en base a un poderoso ejército. Es decir, un imperio debe tener una gran área de extensión, un poderoso ejército que someta a pueblos y los convierta en esclavos, y sobre todo, la deidad de un culto establecido. Oye, un imperio es cuando un estado somete, controla, sojuzga a otros pueblos, en base a que a un poderoso ejército y a su fuerza militar y a su religión. Y eso es lo que va a hacer Wari. Ahora, escúchame bien. Wari es la síntesis cultural de 3 pueblos, de 3 culturas: Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Ten en cuenta esto. De los Huarpa, los Wari van a tomar la forma de su cerámica. De los Nazca, el urbanismo, el realizar ciudades. De Tiahuanaco, el culto al dios Huiracocha, que aparece ahí en su jarrón. Ahora, los Wari van a ser grandes urbanistas, construyen yachtas. Y la palabra yachta en runa simi significa Pueblo. yachta. Pueblo. Significa Pueblos. ciudad, pueblo, claro. Ciudad. Los Wari fueron constructores de ciudades en todo el área. Esta figura que aparece en la parte inferior es Pityachta, una de las principales ciudades Wari en Ayacucho. Construyeron ciudades en una red de caminos viales, que años más tarde se va a llamar Capajñán, porque dice que lo inventaron los incas. No, los incas no inventaron nada. El famoso camino inca de la cual se habla es creación de los Wari. Los Wari crearon caminos en todo el área andina para unir justamente sus ciudades con su capital del imperio Wari, que estaba en Ayacucho, que era Viña. ¿Correcto? Entonces, seguimos a las ferias o catus, donde llevaban a cabo el comercio, la compra y venta de productos. Pero recordar que en el mundo andino no había moneda. Entonces, si no había moneda, ¿cómo se logra acá y lleva a cabo el intercambio? ¿En base a qué? ¿En base a qué si no hay moneda? ¿Cómo se llama el comercio? ¿En base a qué? Habla o cierro la sesión. ¿Cómo se llama el comercio que llevaron a cabo los Waris sin moneda? El trueque, pues papito lindo, el trueque, que es intercambio de un producto de otro. Hasta hoy en la sierra se utilizan, ¿es así? Te doy charqui por maíz, te doy papa por pescado, te doy sal por frijoles, ¿no? Intercambio de productos. Y bueno, la decadencia de los Wari va a ser porque sus ciudades, cabecera de región, se empiezan a rebelar de la capital y también va a ser invadido por los chancas, un pueblo guerrero proveniente ¿de dónde son provenientes los chancas? ¿De qué departamento del Huancavelica, Apurima, la nación chanca, pues la nación chanca, los temibles guerreros chancas. Y luego surge el segundo desarrollo regional. Aquí van a surgir siguientes culturas: Chachapoyas en Amazonas, Lambayeque o cultura Sicán, Chimú en la Libertad, Caxamarca, los señoríos de la costa central, por ejemplo, el señorío Coyique en la costa norte, Chincha en Ica, Huari, Ayacucho y los reinos aymaras en la zona de lo que es el altiplano peruano-boliviano. Destaca la cultura Chimú, que van a ser las famosas hachitas de cobre,
En Chimú destaca su gran ciudadela hecha de barro, la ciudadela de barro de Chanchán. Muchos dicen la ciudadela de barro más grande de América, inclusive. Oye, mira, en la cerámica aparece este perrito, que es un perro andino, mal llamado perro chino. ¿Han escuchado hablar? Perro chino le dice, pero no tiene nada de chino, pues. Es perro andino. Su nombre en runacini quechua es Alco, y es el perro sin pelo. ¿Has visto? El perro peruano es perro sin pelo. Pelo. Claro. Oye, dirás, pero profesor, qué feos son estos perros. Pero estos perros son medicinales, ¿no? Tú a una persona con artritis o a una persona con asma, le haces dormir con estos perros, se sana. Oye, estos perros no tienen cabello, no tienen pelaje, pero tú le tocas su piel, es caliente, como si fuera una terma. ¿Has tocado ello? Te digo esto porque tengo un amigo que quiere estos perros. No tienen pelaje, no tienen pelo, pero tú le tocas, es caliente, parecen hornos. Entonces, tienen a ser medicinales estos perritos, ¿no? Fueron los más grandes orfebres. La cultura chimú va a destacar mucho en orfebrería. Ahí tenemos el tumi y otros productos hechos en oro con incrustaciones de lápiz lazuli, diamantes y demás. Y luego los chinchas. Los chinchas van a ser los grandes comerciantes del área andina. Comercializaban de la costa norte de Guayaquil hasta el altiplano peruano y boliviano. Era un estado talasocrático, dice. ¿Qué quiere decir que Chincha sea un estado talasocrático? Estaba gobernado por una casta de comerciantes. Destacaron también la xilografía, el arte entallado en madera. Chachapoyas, cultura desarrollada en Amazonas, destacan sus sarcófagos de Carajilla, la ciudad de la Escuela y Pajatén, y el horizonte y tardío, pues los incas ya tienen 50 años. Bien, como el tiempo es mi peor enemigo y me indican que hay que trabajar el material, vamos a sujetarnos pues a eso. ¿Ya? Ya. Dime, ¿tienes el material a la mano? ¿Has descargado el del virtual? ¿Tienes allí para trabajarlo? A ver, descárgalo por favor, yo te voy a mostrar el mío, ¿ya? Ya, ahí tienes. Este es el material, ¿correcto? Te llega el material, lo tienes en tu pantalla ahí, habla. Habla. Sí, profe. Ya, Sí, contesta, pues, profesor. contesta, pues, niño lindo. ¿Qué te cuesta contestar, papito lindo? Ya, a ver, vamos de frente, así. Nos lanzamos a la piscina con todo y vamos a las preguntas, mi estimado. A ver, primera pregunta, dice. El desarrollo de actividades económicas productivas, como la agricultura, por los hombres del antiguo Perú, bueno, se está refiriendo a la comunidad primitiva en los Andes, trajo como consecuencia la adaptación de formas de vida basadas en, interesante. Si ya aparece la agricultura y ¿El demás, sedentarismo? claro, ¿por qué? ¿Por qué el sedentarismo? Porque tenía un lugar donde fui a Porque aún no tenían antes su gracias. Exacto, porque ya se tiene un lugar fijo, porque ya se tiene una economía productiva, ya no vas a depender de la naturaleza. Ya para qué irse a otro lugar a buscar recursos, ya tú produces tus propios recursos, desarrollas la agricultura y la ganadería. Y el sedentarismo posteriormente va a dar origen a las ciudades. Y en las ciudades aparecen los templos, los palacios, donde los grupos de poder van a ejercer su principal dominio sobre el pueblo. Muy bien, excelente, mi estimado, excelente. Pregunta 2, a ver qué me dicen por aquí. Ajá, muy bien, Milagrito, claro que sí, Milagros Casas, excelente. A continuación, señale cuál de los siguientes vestigios son restos que ha encontrado la arqueología ya, no corresponde al periodo de cazadores y recolectores nómades, es decir, se refiere al periodo lítico. En otras palabras, periodo lítico. Hay que buscar qué vestigio no pertenece al periodo lítico. Caral. Obvio, claro. Caral, ¿a qué etapa pertenece la comunidad primitiva andina? Uy, perdón, lapsus.
Al formativo. ¿Qué superior? No, arcaico superior, Arcaico. claro. Caral pertenece al arcaico superior, no pertenece a la etapa de cazadores-recolectores. Cazadores-recolectores es el periodo lítico, es Caral. Chévere, interesante. ¿Has estado atento a la clase? Me alegra, me alegra. Enorme taller hallado por Edward Lani en la cuenca del río Chillón. ¿Conoces el río Chillón? Está acá en Lima. Zona de Los Olivos, San Martín de Porres, Caraballo. ¿Conocen esa parte de Lima? Ya, ahí se encuentra el río Chillón, donde se elaboraron instrumentos líticos como hachas de mano y puntas de lanza. ¿Esto corresponde a qué departamento? Ah, ya te di la respuesta, creo. Lima. Obvio, pues, Lima, el norte de Lima. Lima. Ah, no, máximo. Chancay, estas fincas son Chancay. Sitio en la cual se encontraron las primeras escenas propiciatorias o de arte parietal en el Perú. Cuando quiere decir arte Toquepala. parietal, a Toquepala, claro. Madre, pasé, me emocioné, me excité y demás. Ya, listo. A ver acá, ya, esto es así, correcto. Listo, señorita, excelente. En la denominada Pampa de los Fósiles se han hallado los restos más antiguos del humano correspondiente en el Perú, entierros humanos. Ubicado en Huánuco. Ya. Paisán. No, Paiján no está en Huánuco. Primeros entierros humanos. En una cueva en Huánuco. Lauricocha. Exacto, Lauricocha. Lauricocha. Muy bien, Milagritos Casas. Van 2 a Milagritos, vas acertando. Listo. El caldo de gallina va a ser para Milagritos, de las manos de mi abuela. Oye, mi abuela prepara un caldo de gallina, un Lázaro total, un levantamuerto, full concentrado. Gallina de chacra. Ah, que gallina del mercado. Gallina de chacra, más nutritiva. ¿Ya? Dice, en la forma de vida característica del periodo arcaico inferior, recuerda, arcaico inferior, caza selectiva, selección de semillas, horticultura. Entonces, ¿cuál es la característica principal de este periodo del arcaico inferior? El nomadismo, no. El nomadismo es arcaico superior. ¿Cuál dijiste, hijo? El seminomadismo. 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 ¿Qué quiere decir seminomadismo? Por una temporada, el hombre se establece en un lugar con aldeas conchosas y por otra temporada se traslada a otro lugar. Porque aún no logra de establecer la agricultura propiamente dicha. La horticultura solamente es selección de semillas, experimentación de semillas. ¿Correcto? Hasta aquí todo correcto, ¿no? Ya, seguimos. Periodo en el que se desarrollaron los conocimientos de arquitectura, escultura y textilería. Ah, fácil, pues. ¿Qué etapa es? Donde se consolidan ya los estados prístinos, los estados teocráticos. ¿En qué etapa es? Arcaico superior. Exacto, muy bien. Vale, otra vez me emocioné. Arcaico superior. Arcaico superior. Oiga, estás arrasando con todo. Excelente. Ah, la economía de los reinos aymaras, cultura que se desarrolló en el altiplano peruano-boliviano, del intermedio tardío, estuvo basada principalmente en qué? Aymaras. Minería. Agricultura. Domesticaron la llama y alpaca, por lo tanto, ¿qué van a Ganadería. Es así, acá te agarro. Cultura que se caracterizó por la utilización del mullo o espolios que traían desde Ecuador en el intercambio comercial. Van a ser los más grandes comerciantes del mundo andino. Se desarrollaron y ubicaron en Ica, en lo que es Ica.
¿Qué cultura es, mi estimado? Ah, ya ves. ¿Chimú? Ajá, Chincha, muy bien, Nicole, Chincha, Chincha, hija. La cultura chincha son considerados como los más grandes comerciantes antiguos. Ellos, como una forma de intercambio, utilizaban el mulo. El mulo era una concha de color púrpura roja que traían desde Guayaquil, de agua tropical. Con esta hacían chaquiras, hacían cadenas, hacían pulseras para los grupos de poder. Y también el mulo era ofrecido como alimento de los dioses. Ya, esta es fácil, ¿ah? Fácil, hasta mi abuela sabe. La deidad, el dios de mayor difusión durante el horizonte medio, representada en la portada del sol. Así está parado, con dos báculos. ¿Quién es? Huiracocha. Ni que se Huiracocha. diga más, obvio, ni que se diga más. Ay, 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 dice mi amiga. ¿Quién dice ay, ay, ay? Ay, 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 Nicole, claro. Ay, 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 o allá va, no te entiendo, Nicole. Parece que se queja de algo, Nicole. Huiracocha, el gran dios Huiraco. Mi madre, ¿qué dice? Huiracocha. Muy bien. A ver, ¿qué dice mi madre, Nicole? Ah, claro. Vamos elevando el nivel de complejidad, mi amiga Nicole. Señale cuál de los siguientes restos no corresponde a la cultura mochica. Ah, sencillo. Ya, ahí sí. Ahí quiero verte. ¿Cuál de esos complejos arqueológicos no corresponde a la cultura mochica? Recuerda, la cultura mochica se desarrolló Lambayeque y la Libertad. Huaca del Sol, ¿es correcto? Sí. Huaca en la Luna, también. Huaca Rajada, también. Ahí se encontró el señor de Zipán. Pachacamac, profesor. Claro, muy bien, Milagritos, muy bien, Nicole. Pachacamac. ¿Y dónde queda Pachacamac? ¿Qué departamento? Ah, Lima, claro. ¿Han Lima. visitado el templo de Pachacamac? Una consulta, cuando estabas en el colegio, tu profesor de historia no hacía salidas de estudio. Es esencial. Yo siempre he hecho salidas de estudio y conozco Pachacamac, el templo de Pachacamac. Interesante, interesante el templo de Pachacamac. Seguimos, vamos a las 12 y esto no acaba hasta las 8 y tanto. La cultura wari se desarrolló en el departamento de Ayacucho, teniendo como centro administrativo o capital la ciudad de, lo dije en clase, lo mencioné. ¿La C, profesor? La C, Viñaque, claro. La ciudad de Viñaque es la capital de la cultura o del imperio wari. ¿Ya? El control vertical de pisos ecológicos. El establecer los pisos ecológicos Chala, Yunga, Quechua, Suni, Janca, Jarca y demás, es un aporte de qué cultura. La C, profesor. ¿Cómo dijiste? Yahuanaco. Yahuat. La C. Ah, ya, claro, la letra C. Muy bien. Había escuchado otra cosa. Muy bien. Cultura regional desarrollada en la costa norte, constructora de la ciudad de barro más grande llamada Chancha. Ya, pues, sencillo. ¿Qué cultura es? En la Chimú. costa. Oh, La bien, D. claro. Muy bien, mis Chimú. estimados. Chimú, chimú. Ajá. Allá, acá viene Incas. Acá quiero verte. Esto ya lo hemos visto, clase anterior, ¿ah? Es un repasito mix nada más. ¿Ya? Mira, voy a darme un tiempito, ahora sí te digo. Está bastante Lightning. atareado. Ya, escucha. Ahorita vamos a ver. Voy a darme un tiempito de colocar todas las diapositivas, ¿ya? Las diapositivas luego yo las cuelgo para que tú puedas tenerlo y voy a colgarlo en la plataforma para que tú puedas descargarlo. Ya no me he dado tiempo de eso. Quizás sábado y domingo me dé un tiempito de ello. ¿Sí? Sepas dispensarme y disculparme al respecto. A ver, trabajo festivo, juerguero, comunitario, colectivo, que beneficia a todo el año. Ya te dije en la clase. Trabajo colectivo. Por ejemplo, la champería acá en unos pueblos de Guarachirí es un trabajo colectivo, festivo, agrario. El AINI. AINI. No, papito lindo, el AINE es un trabajo recíproco dentro del AINE. Minca. Minca, pues, la minca, mi estimado.
porque es trabajo para toda la comunidad. El AINE se beneficia a la familia, el AINE, no te olvides. Y una comunidad es el conjunto de varios AINES. El Tahuantinsuyo llega a su máxima expansión ¿con qué inca? ¿Con qué inca llega el Tahuantinsuyo a su máxima expansión? No me digas Pachacútec, no, 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 no. Con Pachacútec se inicia la expansión del Imperio Inca. Pero ¿con quién llega a su máxima expansión? Claro, Tupac Inca Yupan, el cual dos de sus hijos tenían la crisis, pues, la guerra. Era el conjunto de familias o familia extendida que se hallaban unidos por vínculos de parentesco. Ah, sencillo. Ayllu. Claro. Ayllu. Hay grupo de familias. Como ustedes que son una familia. ¿Ustedes son o no son familia? Habla. ¿Todos ustedes son o no familia? Sí. Claro, a pesar que no eres de la misma madre mía, pero ya hay otros plazos y vínculos que los unen a ustedes. Claro que sí. Eso es bueno, muy bueno. Gustaría formar parte de tu familia. Ya un momento en el cual interactuemos. Ajá, mira, mira, excelente. Ya, acá quiero verte. Ya. Esto tiene que ver un poco con la filosofía andina, ¿ya? Porque los andinos, los incas también tuvieron su sistema filosófico. Eso es innegable. Negar eso ya sería algo absurdo e irrisorio, por así decirlo. Según la cosmovisión andina espacial, con respecto al espacio, el mundo de aquí, donde habitan los vivos, las plantas, los animales y las personas, ¿cómo se llama? La B del profesor Caipacha. Claro, pues el Caipacha. ¿Quiénes viven en el Hanampacha? Hanampacha, ¿quiénes están? Mi abuelita aún no. ¿Quiénes viven en el Hanampacha? ¿Qué es Hanampacha? Mundo de arriba. ¿Quiénes viven? Los dioses. Ahí está el Inti. ¿Qué dios es el Inti? ¿Qué dios es el Inti en el Hanampacha? Significado de Inti. Dios, Dios Sol. Dios Sol, pues. En el Hanampacha vive la Quilla. ¿Qué es Quilla? Luna. Luna. Koyur. ¿Qué es Koyur? Por el amor de Dios. Ilústrame con tu... Koyur, ¿qué es Koyur? Estrella. Estrellas. Koichi. ¿Qué es Koichi? Lo que surge después de las lluvias. Nieve. ¿Arcoíris? Arco iris, pues Koichi es arco iris. Arco. El Illapa. Illapa también está en el Hanampacha. ¿Qué es el Illapa? Oye, me decepciona el quechua. Yapa es. Illapa es el dios rayo, el dios de los truenos. Ah, rayo. Claro. Muy bien. Ya, seguimos. Considerados como sirvientes perpetuos del Inca, desvinculados de sus años. Trabajaban en sus palacios, en sus templos, como sirvientes perpetuos. ¿Quiénes eran? Los Yanaconas. Muy bien. Listo. Oiga, mira, acá hay preguntas de Piancho Pizarro. Y estos temas aún no lo hemos visto, ¿no? Entonces lo vamos a dejar ahí para poder trabajar otros elementos más. Ya, mira, hay preguntas, esto es de la invasión española. Ya posteriormente lo veo. ¿Ya? Muy bien, vamos a compartir aquí. Bueno, me quedan algunos minutos. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud, jovencitos? Ya, muy bien. Entonces, si no hubiera ninguna duda, inquietud, jovencitos, hasta aquí sería mi presente participación. Una vez más, te digo mil gracias. Es un honor haber dictado, es un placer haber dictado con ustedes y espero que la clase haya sido de tu completo agrado.